Hay un momento que el narcisista jamás admitirá, el instante en que el tablero de juego se gira y el poder ya no está en sus manos. Ellos creían que, con solo guardar silencio, despreciarte o reemplazarte rápidamente, podrían borrarte de su vida. Pero hay algo que no comprenden. Tú no desapareciste. Tú evolucionaste. Mientras ellos se afanan en actuar frente al mundo para demostrar que están bien, tu silencio se convierte en un espejo que revela todo el vacío que llevan dentro. Cada sonrisa forzada en redes, cada fiesta fingida, es una cortina de humo para ocultar su mayor miedo, que tú has escapado de su órbita. Y cuando eso ocurre, cuando te vuelves inalcanzable, indomable, imposible de minimizar, ya no les queda otra opción más que inclinar la cabeza, no por respeto, sino por derrota, no por amor, sino porque tu poder se ha vuelto un silencio que los hace temblar. Esta no es una historia de venganza, es una historia de transformación energética, donde el que manipulaba se enfrenta a su propia oscuridad y el que fue herido se levanta con la luz de la libertad. Etapa 1. Negación. Cuando fingen que nunca te necesitaron, cuando te vas. En el mundo del narcisista, no se rompe el amor, se derrumba la imagen de poder. Por eso, su primera reacción nunca es tristeza ni remordimiento, sino negación. Y esta negación no se expresa solo con palabras, sino con todo un teatro cuidadosamente montado para demostrar que nunca fuiste importante. De repente los verás llenos de energía, inusualmente ocupados, sonriendo más que nunca y publicando estados rebosantes de falsa confianza. La vida es maravillosa, o nadie es indispensable. Quieren que el mundo crea que no sienten dolor. Pero en lo profundo, tu silencio ha activado un caos interno que ni ellos mismos pueden controlar. Para el narcisista, ser dejado no es perder a una persona, sino perder un espejo. En la relación, tú eras el reflejo que les permitía ver la imagen perfecta que siempre creyeron ser. Cuando desapareces, ese espejo se rompe, y ellos deben enfrentarse a lo que más temen, su vacío interior, pero jamás lo admitirán. En cambio, se apresuran a llenar el vacío con acción. Buscan a alguien nuevo, generan otra fuente de suministro, intentan probar que han seguido adelante, pero esa urgencia es la señal del miedo, porque si realmente no te necesitaran, no tendrían nada que demostrar. Durante esta etapa de negación, todo se convierte en una actuación. Borran fotos juntos, bloquean todo contacto, incluso le cuentan a otros que tú eres el dividido por la problemático dividido por A. Cuanto más duele, más hablan. Cuanto más miedo sienten, más distorsionan la verdad para pintarse como los vencedores. No soportan la idea de que alguien los haya dejado, así que reescriben la historia. Que ellos se fueron, que tú eras demasiado sensible, controlador dividido por A, o que no los entendías. Y esta historia no es solo para los demás, sino también para ellos mismos. Porque si no pueden convencerse de que no vales la pena, tendrán que enfrentar que perdieron a la única persona que los amó de verdad. La negación no es solo una conducta, es un mecanismo de supervivencia del ego. Según el psicoanálisis, la negación es la primera barrera que el yo levanta ante el dolor. Para el narcisista, el ego es su única armadura, porque dentro de él vive un niño abandonado que nunca aprendió a amar sin controlar. Cuando te vas, tocas ese miedo primitivo, el de ser olvidado, invisible, considerado insuficiente. Pero como no pueden aceptar ese temor, lo transforman en desprecio. Se repiten que eres común,
que no eres nada, que pueden encontrar 10 como tú. Así protegen su ego de colapsar. Paradójicamente, esas mentiras que se dicen los hunden más en la soledad que tanto temen. En los primeros días tras la ruptura, podrás verlos irradiando energía en redes sociales, viajando, saliendo, comenzando otra relación, alardeando de logros. Pero si miras de cerca, notarás las grietas, sonrisas forzadas, miradas vacías, palabras que solo buscan reacción. Todo lo que hacen tiene un objetivo: que reacciones, porque en su mente, si tú reaccionas, ellos siguen teniendo poder. Si tú te enojas, lloras o intentas explicar, significa que aún viven en tu mente. Pero si guardas silencio, si no participas en la obra, su estructura de poder comienza a temblar. Tu silencio es algo que no saben manejar. Están acostumbrados al grito, al llanto, a la súplica, a la rabia, todo lo que los hace sentir importantes. Pero cuando no hay ruido, cuando tú dejas de jugar, se desorientan, como un actor que sube al escenario y encuentra el teatro vacío. No saben para quién actuar. Y es entonces, tras la sonrisa fingida, cuando empieza el pánico. Revisan mensajes antiguos, miran fotos, te siguen con cuentas falsas, preguntan por ti a conocidos, pero no lo admitirán, porque admitirlo sería reconocer que realmente influyes en ellos, y eso es inaceptable en su mundo. Carl Jung dijo una vez: la gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su alma, y eso es exactamente lo que sucede aquí. El narcisista hará cualquier cosa, amar a alguien nuevo, mentir, culparte, rebajarte, con tal de no mirar el vacío que dejaste. Porque ese vacío no eres solo tú, es el alma que perdieron hace mucho. Cuando te fuiste, no solo te llevaste tu amor, te llevaste el espejo que les hacía sentir que valían. Sin ti, deben enfrentarse a la verdad. No saben amar, no saben ser auténticos, no saben quiénes son. Pero en lugar de sanar, eligen seguir negando. Esta negación puede durar semanas, meses o incluso años. Seguirán actuando como si fueran fuertes, hablando de ti como una lección, a veces hasta pretendiendo que te han perdonado. Pero eso no es perdón. Es una forma de controlar la narrativa. Quieren que quedes en una posición inferior en su memoria, para no tener que admitir que se equivocaron. Pero la memoria no se controla con palabras, y en alguna noche silenciosa, cuando el ruido se apague, tu imagen volverá, no como la víctima que calumniaron, sino como la verdad que no pueden borrar. La negación es la primera muralla de quien aún no está listo para madurar. Es como pintar las paredes de una casa que ya tiene las bases agrietadas. Pueden esconderse de la mirada ajena, pero no de ellos mismos. Cada sonrisa falsa, cada alarde, cada intento de mostrar estoy bien, es solo una forma de retrasar el momento de enfrentarse a la verdad. Y la verdad es esta: te extrañan, no porque te amen, sino porque te necesitan para sentirse reales. Por eso, nunca debes regresar en esta etapa. Si apareces, lo verán como prueba de que tenían razón, que aún tienes necesidad de ellos, que no puedes vivir sin su presencia. Pero cuando guardas silencio, los obligas a convivir con el vacío que crearon, y ese vacío se convierte en un espejo real, un espejo que, sin ti, igual los confronta. Y ese es el comienzo de la fractura. La negación no es el final, es el primer paso hacia la caída.
Nadie puede huir eternamente de la verdad. Cuanto más niegan, más se hunden en la ilusión. Cuanto más quieren probar que nunca fuiste importante, más los obsesiona esa necesidad de probarlo. Algún día, entre fiestas ruidosas y luces falsas, sentirán el frío de ese vacío. Ya no habrá aplausos, ni reflejos, ni público, y cuando el telón de la negación caiga, entenderán que no eran los ganadores que creían ser, sino actores de una obra que ya terminó. Y tú, quien amaste, soportaste y te rompiste ahora, estás fuera de ese escenario. Ya no eres un personaje de su historia. Eres el autor de un nuevo capítulo en tu vida. Y mientras ellos intentan convencer al mundo de que no necesitan a nadie, tú te has ido en silencio, firme y libre, con la luz de quien conoció la verdad. La negación no salva a nadie, solo prolonga la muerte de un ego que ya está podrido. Tú elegiste la verdad, y por eso, ahora eres libre. Etapa 2. Fractura. Cuando tu silencio se convierte en el eco que los hace perder el control, cuando un narcisista pierde el control, no se derrumba de inmediato. Se descompone poco a poco, desde adentro, capa por capa, hasta que la armadura de confianza que se ha construido comienza a agrietarse. Y lo que provoca la primera grieta no es la venganza, ni las acusaciones. Es tu silencio absoluto. Pensaban que reaccionarías, que llorarías, que te enojarías, que intentarías explicar o hacer cualquier cosa para demostrar que aún eran importantes. Pero no hiciste nada. Elegiste el silencio. No publicaste estados. No escribiste. No miraste atrás. Y en el mundo de un narcisista, ese silencio no es vacío. Es una amenaza. Empiezan a sentir algo inusual. El mundo ya no gira a su alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, no saben qué piensas, qué haces, cómo te sientes. Eso los desestabiliza, porque su poder provenía de su habilidad para leer y manipular tus reacciones. Sin esas reacciones, pierden la señal. Aparece un vacío, no solo en su rutina diaria, sino en su sistema nervioso, que estaba alimentado por tu atención, tus respuestas, tu energía emocional. Y ese vacío se siente como una abstinencia. Tu silencio se convierte en un eco, un sonido invisible que no soportan. Al principio se tranquilizan con sus mentiras habituales. Ella volverá. Él solo está molesto. Soy valioso. Nadie me deja. Pero a medida que pasan los días sin señales de ti, esas frases pierden fuerza. Comienzan a inquietarse. Su ego, inflado por la admiración y reacciones ajenas, empieza a desinflarse. Y cuando cae el ego, emerge el miedo primordial, el miedo a ser olvidados. Entonces empiezan a buscarte, visitan tu perfil con cuentas falsas, preguntan por ti, aparecen en lugares donde solías estar, publican frases ambiguas, entre lamento y reto. Algunas personas no valoran hasta que pierden. Esperan que veas, que reacciones, que dejes una huella de que aún te importa. Pero, al no recibir nada, la inseguridad se transforma en pánico. La fractura ya no está en la superficie. Penetra hasta el núcleo débil que han ocultado toda la vida. Es en este punto donde pierden el control. Antes, cada acción suya estaba calculada. Cuándo hablar, cuándo callar, cuándo victimizarse, cuándo atacar. Ahora, esas estrategias no sirven. Retiraste tu energía del tablero. No reaccionas. No participas.
no les das acceso a tus emociones. Entonces actúan de forma impulsiva, errática, como un adicto en abstinencia. Intentan atraerte con tácticas conocidas, mensajes inesperados, recuerdos del pasado, frases disfrazadas de interés. Tal vez dicen haber cambiado, se muestran arrepentidos, y si eso falla, atacan, difaman, inventan rumores, tratan de destruir la paz que estás construyendo, porque en su mente, si no pueden tenerte, deben romperte. Si no logran traerte de vuelta con afecto, usarán el odio. Lo que importa no es si los amas o los odias. Lo que importa es que reacciones. Porque para ellos, reacción significa conexión. Incluso la rabia les confirma que existen. Por eso, cuando mantienes el silencio, no solo recuperas tu poder, les cortas su fuente de vida. Y allí, la fractura se convierte en crisis. En medio de esa crisis, se enfrentan a lo que siempre evitaron, ellos mismos. Sin ti como espejo, solo queda el vacío. Al principio, intentan llenarlo con alguien nuevo, pero ninguna relación refleja lo que tú reflejaste, porque tú los viste de verdad lo bueno y lo oscuro, y aún así te quedaste. Los nuevos no tienen esa profundidad. Son solo parches, analgésicos que no funcionan. Y cuando las conversaciones se vuelven vacías, cuando la admiración superficial no calma su miedo interno, te extrañan. No por amor, sino por adicción a sentirse vistos por ti. Carl Jung dijo: lo que negamos nos somete desde la sombra. El narcisista niega el miedo a ser olvidado, niega su debilidad, niega que no tiene valor interno propio. Y cuando tú te vas, todas esas sombras resurgen. Sufren cambios emocionales extremos, de la euforia a la desesperación, de la arrogancia al ruego. No necesitas vengarte. Se están autodestruyendo con su propia sombra. Esta fractura no hace ruido. Es como una casa que se pudre por dentro. Aún sonríen, publican, hablan con flores, pero tras bambalinas, quienes los rodean notan el cambio. Se irritan, dudan, viven en el pasado, contradicen sus propias historias. Su estructura mental basada en siempre, tengo la razón, se tambalea, porque tu reacción era una de sus columnas. En esta etapa, muchos empáticos cometen un error. Sienten lástima. Ven al agresor ahora débil, y su instinto de sanador despierta. Pero recuerda, la lástima es el atajo de regreso al círculo vicioso. Si vuelves, ellos se recargan, y el juego de manipulación reinicia. Lloran, prometen, se disculpan, fingen comprensión. No porque hayan cambiado, sino porque han recuperado su combustible perdido. Tu silencio, en esta etapa, no es una estrategia, es un rito de sanación. Obliga a ambos a enfrentar la verdad. Tú enfrentas el dolor de soltar. Ellos, la pérdida de su poder. Allí se restablecen los límites. Ya no eres víctima. Eres dueño, dividido por A de tu energía. Y aunque ellos lo nieguen, ya sienten que la caída es irreversible. Imagina una serpiente venenosa mordiéndose la cola. Esa es la imagen del narcisista fracturado. Sus mentiras, sus juegos, sus trampas, ahora los devoran. La soledad, el vacío, la paranoia, todo es veneno fabricado por ellos. Y no entienden por qué todos cambian, por qué todos se van. Pero tú sí sabes. No es que el mundo haya cambiado, es que la energía que sembraron está regresando a su origen.
En el silencio, cuando ya no participas, empiezas a escuchar el derrumbe. No es ruido de pérdida, es el crujido de una máscara que cede ante la verdad. Ellos intentarán mantenerla, pero cada día cae una capa, y al final no quedará nada que oculte lo que son. Tu silencio ha cumplido su misión. No solo fue una reacción, fue una luz. La luz no necesita hablar para revelar la oscuridad. Solo necesita estar presente. La fractura es el comienzo del colapso, pero para ti es el inicio de la libertad. Mientras ellos buscan desesperadamente recuperar una imagen de poder, tú estás aprendiendo a vivir sin ser controlado. Vuelves a reír de verdad, a comer con gusto, a dormir tranquilo, y ellos, por mucho que intenten, siguen atrapados en un laberinto construido por ellos mismos, donde tu silencio resuena como una campana que les recuerda que toda ilusión tiene fecha de caducidad. Cuando esta etapa termina, algo es seguro: ya no volverán a ser quienes fueron. Porque una vez que el poder se revela como falso, no hay forma de recuperarlo sin enfrentar la verdad. Y aunque huyan, nieguen o busquen otra fuente, el fantasma de tu autonomía quedará como testimonio de que la verdad no necesita hacer ruido. Basta con el silencio para que todo lo falso se derrumbe. Etapa 3. Desesperación. Cuando el poder se desmorona y el miedo al olvido lo consume todo, no hay castigo más grande para un narcisista que verte renacer sin necesitarlo. Al principio, siguen aferrados a la ilusión de que volverás, que todo es solo una etapa de enojo pasajero. Pero a medida que pasa el tiempo, cuando no solo guardas silencio, sino que empiezas a florecer, cuando tu mirada brilla más, tu voz suena más serena y caminas con más firmeza, sienten algo que jamás pensaron que sucedería. Han perdido el poder. Ya no pueden hacerte tambalear, definirte, ni manipular tus emociones. Y cuando todos sus juegos mentales fallan, caen en lo que llamo el abismo desesperado del ego. En esta etapa, quienes alguna vez se creyeron el centro del universo, se encuentran perdidos en la nada. Ya no hay nadie que refleje la imagen que desean ver. Ya no hay suministro de energía que los haga sentirse existentes. El mundo que construyeron con base en la atención ajena ahora está en silencio, como una casa vacía. Es el momento en que empiezan a ver la verdad. Todo lo que creyeron que era poder, en realidad era dependencia disfrazada. No eran fuertes por tener control. Solo lo parecían, mientras había alguien a quien dominar. Y cuando tú te vas, todo en ellos se derrumba desde la máscara hasta la estructura frágil del ego que confundían con su identidad. El sentimiento de ser olvidado es, para el narcisista, una forma de pena de muerte psicológica. En su mente, existir es ser visto. Cuando nadie los mira, reacciona o admira, sienten que desaparecen. No saben conectar con su interior ni permanecer en silencio, porque ese silencio trae el eco de su infancia, cuando fueron abandonados, se sintieron invisibles y aprendieron a vivir controlando a otros para no enfrentar su soledad. Ahora que tú rompiste ese ciclo, esas memorias vuelven, se sienten ansiosos, inquietos, insomnes. Incluso pueden autolesionarse solo para sentirse vistos. Algunos intentarán contactarte, usando el disfraz del arrepentimiento. Solo quiero hablar. ¿Estás bien? He pensado mucho en ti. ¿Podemos vernos?
Pero no te confundas, eso no es despertar. Es terror absoluto al darse cuenta de que ya no son nadie en tu mundo. El ego narcisista no tolera la falta de validación. Es como una llama sin combustible. Cada reacción tuya, cada emoción hacia ellos, era el combustible que los mantenía vivos. Ahora, sin esa energía, la llama se apaga. Se vuelven vacíos, inseguros, dudan de sí mismos. Pero como no pueden enfrentar su vulnerabilidad, transforman esa desesperación en impulsos. Escriben a otros ex. Buscan nuevos suministros. Se lanzan al trabajo. Gastan en exceso o hacen locuras para llamar la atención. Creen que si alguien reacciona, el ego resucita, pero no saben que cada acción los acerca más al colapso. En la desesperación, el narcisista se contradice hasta el absurdo. Por un lado, fingen estar bien, presumen su vida, su amor, su éxito falso. Pero por otro lado, te siguen en silencio, observan tus logros y se obsesionan con la idea de que estás feliz sin ellos. Esta dualidad de arrogancia y envidia los vuelve locos. No soportan pensar que quien una vez los adoró, ahora está más brillante, más sereno, más libre. Te miran y ven lo que perdieron para siempre: la verdad, la paz y la presencia genuina. No entienden cómo puedes no necesitar venganza ni una disculpa. Y eso es lo que los destruye. Tu existencia, sin reacción alguna, los deja sin armas. En su desesperación pueden volverse extremos. Algunos atacarán con rabia, difamaciones, mentiras, intentos de arruinar tu paz. Otros usarán la debilidad como estrategia. Lo perdí todo. Nadie me entiende como tú. No puedo vivir sin ti. Ambas formas, ira y vulnerabilidad, provienen del mismo lugar: el miedo a ser olvidados, porque para ellos la indiferencia es peor que el castigo. Ser ignorados significa que ya no viven en tu mente, y eso es intolerable para su ego. Pero lo más importante es que, en esta etapa, ocurre un proceso espiritual más profundo. Cuando se caen todas las máscaras, están obligados a mirar esa parte que siempre evitaron: su fragilidad, su vacío, su necesidad de amor que no saben cómo dar. Unos pocos, muy pocos, pueden comenzar a despertar si se atreven a quedarse en ese vacío sin tratar de llenarlo. Pero la mayoría no puede. Temen tanto a su propio silencio interno que regresan al juego de siempre: buscar a alguien nuevo, hacerse la víctima, o incluso tratar de traerte de vuelta para calmar su miedo. Y esto debes entenderlo claramente. Su desesperación no es un grito de amor, es el reflejo de un alma que se queda sin energía. Si regresas ahora, no los salvas, solo les das más combustible para seguir manipulando. Volverán a respirar, a ponerse la máscara, a actuar el rol del arrepentido, y el ciclo comenzará otra vez. Pero si mantienes tu silencio, los obligas a enfrentar su colapso. Y así, paradójicamente, los ayudas al hacerles ver las consecuencias de sí mismos. Carl Jung escribió: no hay iluminación sin pasar por la oscuridad. Y esta etapa de desesperación es esa oscuridad. Es donde su alma queda desnuda, donde las mentiras ya no funcionan, donde deben preguntarse: si nadie me admira, ¿quién soy? Para el empático, ver esto duele y libera a la vez, porque entiendes finalmente que el verdadero poder no está en controlar a otros, sino en controlarte a ti mismo. Cuando mantienes tu calma ante su desesperación,
Te conviertes en un verdadero espejo, no en uno que refleja lo que ellos quieren ver, sino lo que no pueden evitar enfrentar. Y esa verdad los asusta, porque cuando todos los planes fallan, cuando todos los papeles se desgastan, ya no hay dónde esconderse. Pueden fingir humildad, llorar, rogar, prometer cambio, pero si miras profundo, verás ojos vacíos. No es amor, es abstinencia. Necesitan tu energía, como un adicto necesita su dosis. No porque te amen, sino porque no saben existir sin ti como reflejo. Y cuando comprendes esto, dejas de enojarte, de sentir lástima, solo ves con claridad. No eran fuertes, eran solo niños asustados en cuerpos de adultos. Esta desesperación puede durar y oirás que están mejorando, han cambiado o son felices con alguien nuevo. Pero no te dejes engañar. Su felicidad es solo otro acto del mismo teatro. No aman a la nueva pareja, usan esa imagen para convencerse de que aún tienen poder. Pero la oscuridad no se cura con luz falsa, solo espera la luz real. Y esa luz ya no viene de ti, sino de su despertar. Si se atreven a enfrentar el miedo al olvido, y tú, quien una vez fue subestimado, manipulado, hecho sentir no suficiente, ahora vives lo contrario. No necesitas probar nada. Tu paz es la prueba de tu victoria, no sobre ellos, sino sobre el juego en el que te arrastraron. Mientras ellos se desesperan por ser recordados, tú disfrutas de tu libertad. Mientras ellos temen la oscuridad, tú aprendiste a caminar en ella y encontraste tu propia luz. Al final, lo más amargo para un narcisista no es perderte, sino verte feliz, sin necesitarlos para definirte. Creyeron que solo ellos podían hacerte reír, llorar, sentir, pero ahora que vives bien sin testigos, el universo les muestra la lección más profunda. El poder no viene de ser adorado, sino de saber amar sin controlar. Y eso es algo que jamás aprenderán, a menos que se atrevan a caer, tocar fondo y levantarse por sí mismos. La desesperación es la sentencia más justa que el universo da al narcisista. Nadie los castiga, se castigan solos. Nadie los abandona. Es su ego vacío el que los abandona. Y cuando se sientan solos en una habitación silenciosa, mirando un reflejo en el espejo que ya no admira a nadie, sin a quién culpar, entenderán todo lo que intentaron retener, manipular, aferrarse se convirtió en cenizas. Y justo en esas cenizas, unos pocos pueden despertar, otros buscarán nuevas víctimas para repetir el ciclo. Pero tú, quien atravesó la tormenta, ahora entiendes una verdad profunda y sencilla. Ninguna desesperación puede dañar a quien ha elegido el silencio, porque el silencio de quien ha despertado es la voz más poderosa del universo, la voz de la libertad, de la soberanía y del amor sin miedo a perder. Etapa 4. Sumisión. Cuando todos los engaños se desvanecen y tú te conviertes en el símbolo de lo inalcanzable, hay un momento que todo narcisista debe enfrentar, por más que lo evite, se justifique o finja fortaleza. El momento en que se da cuenta de que el juego ha terminado, no porque contraatacaste, ni porque te vengaste, sino porque ya ha usado todas las estrategias que alguna vez hicieron que otros se rindieran. Y por primera vez, ninguna funciona contigo. Intentaron el silencio para confundirte, y tú permaneciste en calma. Intentaron reavivar viejos recuerdos, y tú no te inmutaste. Intentaron con ira, arrepentimiento, súplicas, amenazas,
e incluso desaparecer, y tú permaneciste firme, como si nunca hubieran existido. Es ahí cuando sienten su mayor temor, que realmente estás fuera de su alcance, no solo en acciones, sino en energía, en conciencia, en tu presencia. Ya no formas parte del torbellino emocional que solían controlar, y al darse cuenta de ello, la última máscara cae. Se inclinan, pero inclinarse aquí no es arrepentimiento genuino, es la derrota del poder. Es cuando la bestia que una vez gobernó con miedo se da cuenta de que ya nadie le teme. Pueden acercarse con voz suave, ojos húmedos, palabras delicadas. Pueden decir, me equivoqué, eres la única que me entiende, quiero empezar de nuevo, o no soy digno de ti. Pero si eres observador, notarás que eso no es remordimiento, es la última estrategia de alguien que ha perdido todas sus armas, porque cuando todo falla, solo queda una jugada: fingir sumisión. Esta sumisión es, en realidad, una desesperación disfrazada. El narcisista no sabe amar, pero sí sabe temer. Teme perder la fuente de energía que alimentaba su ego. Teme que te vuelvas tan fuerte que ya no pueda tocarte, derribarte, ni hacerte dudar de ti mismo. En su mundo, el poder se mide por la capacidad de controlar las emociones ajenas. Y cuando tú te has liberado, ya no tienen forma de definirse. Por eso eligen parecer débiles esperando que tu compasión natural te ablande. Se arrodillan no para pedir perdón, sino para arrastrarte con ellos. En esta etapa, muchos empáticos que fueron heridos caen en la trampa más sutil. Creen que el narcisista finalmente entendió sus errores, que quizás este amor todavía se puede salvar. Olvidan que, para el narcisista, cada momento de debilidad es solo una actuación para recuperar el control. Prometerán, llorarán, jurarán haber cambiado, pero detrás de cada palabra hay una mirada calculadora. ¿Sigues siendo tan fácil de convencer? Si lloras, sonreirán por dentro. Si los abrazas, sabrán que aún te pertenecen. Y cuando el juego termine, se levantarán, se sacudirán el polvo y susurrarán: todavía puedo ganar. Pero si no te conmueves, si solo sonríes y los miras con serenidad, sin ira, sin pena, sin miedo, sin esperanza, ese es el momento que realmente los quiebra. No porque los hayas herido, sino porque has retirado por completo tu energía del juego. Se inclinan no solo ante ti, sino ante la verdad de que su poder nunca fue real. Se dan cuenta, en un raro destello de claridad, que aquello que los hizo sentir grandiosos, la admiración, el miedo, la dependencia de otros, era solo una ilusión. Y cuando esa ilusión se desvanece, enfrentan lo que han evitado toda su vida: a sí mismos. Inclinarse es el instante en que una parte del ego muere, pero en lugar de abrazar esa muerte como una oportunidad para despertar, la mayoría elige resistirse. Se inclinan por fuera, pero por dentro juran venganza. Guardan el recuerdo de haberse humillado, como una cicatriz, una vergüenza, que buscarán vengar a cualquier precio. Por eso, si flaqueas y les das otra oportunidad, volverán no para amar, sino para restaurar el equilibrio. Por eso, te harán creer que todo será diferente, mientras lentamente restablecen el control y te hacen dudar de ti una vez más. Y cuando sientan que han recuperado su posición, se irán, dejándote con el dolor antiguo,
como si aquella sumisión nunca hubiera ocurrido. Para ellos, inclinarse nunca es rendición, es una retirada táctica. Pero para ti, es el giro hacia la verdadera libertad, porque en este punto ya has visto todo el ciclo desde la negación, la ruptura, la desesperación, hasta la sumisión fingida. Sabes que su inclinación ya no tiene poder, porque el poder solo existe si alguien más lo cree. Y ahora, tú has dejado de creer. Esa incredulidad te convierte en algo que no pueden tocar, un símbolo de libertad. Cuando llegas a este estado, notarás un cambio milagroso en tu energía. Ya no tiemblas al escuchar su nombre. Ya no te cansas al recordar el pasado. No necesitas probar que has ganado, porque la victoria no está en verlos de rodillas, sino en que ya no te importa si se arrodillan o no. Cuando tu corazón está en paz, cuando el pasado es solo una historia comprendida y liberada, cuando ya no necesitas que paguen, entonces has superado cualquier venganza. En su mundo, tu silencio ahora no es solo un muro, es un espejo. Cada vez que te ven, escuchan sobre ti o piensan en ti. Enfrentan un contraste brutal. Mientras ellos aún huyen de sí mismos, tú has encontrado la paz. Mientras siguen obsesionados con el poder, tú has trascendido la necesidad de control. Mientras viven en ilusiones, tú vives en la verdad. Y eso les duele un dolor profundo, indescriptible, porque ya no es un dolor emocional, sino existencial. Comprenden, tal vez por primera vez, que tú no volverás jamás. Esa inclinación no es un acto, es una energía de fracaso que se transmite con cada mirada, cada suspiro. No necesitas decir, nada tu paz, ya es la respuesta. Jung dijo, nadie puede despertar sin haber saboreado la derrota del alma. Para ellos, el momento de inclinarse es la rara oportunidad de que su alma comience a deshacerse de la gruesa máscara. Pero para lograrlo, tendrían que aceptar que se equivocaron, que hicieron daño, que vivieron de forma errada. Y la mayoría no puede. Por eso se van, se callan, te evitan, fingen despreciarte. Pero tú sabes que eso solo es otra máscara para el mismo miedo antiguo, el temor de que tú eres la prueba viva de lo que ellos nunca podrán ser. Para ti, este es el cierre del círculo. Ya no necesitas explicaciones, pruebas ni validación, porque has superado el nivel donde ellos siguen atrapados, el nivel del juego de energías, del manipulador y el manipulado. Has pasado a una frecuencia distinta donde el silencio es poder. La bondad va de la mano con los límites, y el amor ya no es dependencia, sino libertad. En ese nivel, no necesitas que nadie se arrodille para saber tu valor. Sabes que tu libertad interior es lo que derrite todas las ilusiones de poder. Y quizás, en algún lugar, en una rara noche de reflexión, te recuerden no con rabia, sino con un respeto silencioso, porque tú no solo eres quien perdieron, sino la lección que nunca pudieron aprender. Eres la prueba de que existe un tipo de fuerza que no necesita control, un tipo de victoria que no requiere pelea, un tipo de amor que no exige posesión. Y para ellos, eso es lo más inalcanzable. Al final, comprendes que cuando un narcisista se inclina ante ti, no es tu victoria, es la derrota de su ilusión, porque en ese instante has salido del límite entre la luz y la sombra, entre víctima y opresor, entre amor y adicción.
Ya no estás atrapado en su torbellino, estás afuera, mirándolos desde la distancia, sin odio, solo con comprensión. Sabes que, al final, toda alma debe aprender la verdad, y tú eres esa lección para ellos. Y entonces sonríes, no con orgullo, sino con la sonrisa de quien ha atravesado la oscuridad, ha entendido la esencia del poder y ha elegido la paz por encima de la victoria. En ese momento, no necesitas que se inclinen porque en tu silencio ya lo han hecho. Al final, toda historia entre un empático y un narcisista llega a un momento de silencio. Ya no hay discusiones, ya no hay luchas, ya nadie necesita ganar. Solo quedan dos almas paradas en extremos opuestos de una misma lección. Una alma que sigue huyendo de la verdad y otra que ha decidido detenerse y aprender a mirarla de frente. Ese es el instante en que la balanza del poder se invierte, porque el narcisista puede poseer tu cuerpo, nublar tu razón, distorsionar tu historia, pero nunca podrá tocar tu alma. Una vez que has despertado, cuando guardas silencio, no es porque seas débil, sino porque has comprendido que esta guerra ya no se libra afuera. Terminó hace mucho, en el momento en que elegiste volver a ti. La rendición del narcisista, sea con disculpas, con miradas de arrepentimiento o con un silencio lleno de amargura, nunca fue tu victoria. Es la prueba de que la luz no necesita gritar para deshacer la oscuridad. No necesitas verlos caer para saber que tú te has levantado. No necesitas una confesión para saber que tenías razón, porque tu paz, tu madurez, tu continuidad son la sentencia más justa que el universo puede ofrecerles. Cuando ellos se inclinan, tú ya no quieres venganza, solo sientes compasión, pero ya no deseas salvarlos, porque has entendido. Hay almas que no pueden ser salvadas con amor, solo pueden despertar a través de las consecuencias. Ahora, ya no eres víctima en la historia de nadie, eres testigo de tu propio camino. Has atravesado el infierno de la manipulación, caminado por la oscuridad de la mentira y salido con el corazón aún capaz de amar, pero amar de manera consciente. Ya no suplicas por amor. Y eso precisamente es lo que más teme un narcisista, porque pueden imitar el encanto, pero nunca pueden fingir la paz. Si estás viendo este video, recuerda que tu camino no ha sido en vano. Cada lágrima que derramaste fue una semilla de consciencia. Y cada vez que elegiste el silencio, fue una declaración al universo. Ya no juego su juego. Has cruzado a otra realidad donde el poder no se encuentra en cambiar a otros, sino en mantenerte fiel a tu esencia. Y si estas palabras resuenan en tu corazón, recuerda, esto no es solo un video, es un recordatorio de que no estás solo en este viaje de despertar. Haz clic en suscribirse para seguir explorando juntos las profundidades de la psique, de la sombra y de la sanación. Cada semana iluminaremos otro rincón del alma, transformando el dolor en sabiduría y la pérdida en libertad, porque al final, el narcisista puede inclinar la cabeza, pero tú has aprendido a volar, y tu luz es la prueba de que ninguna oscuridad puede cubrir para siempre un corazón que ha elegido despertar.